Bhagavad Gita, capítulo 18, texto 37. Puro es el placer que, nacido del bien hadado conocimiento del yo, repugna al principio como amargo veneno y al fin deleita cual suavísima ambrosía. Mucha poesía, ¿no? En el 37 dice mi maestro espiritual: en la prosecución del proceso de autorrealización hay que seguir muchas reglas y regulaciones para controlar la mente y los sentidos, y para concentrar la mente en el ser. Todos esos procedimientos son muy difíciles, amargos como un veneno, pero si uno sigue las regulaciones con éxito y llega a la posición trascendental, comienza a beber un verdadero néctar y disfruta de la vida. Esto sí que es claro. El sistema de autorrealización. La autorrealización que viene de la palabra en inglés, self-realization, se traduce en español como autorrealización, pero en inglés en realidad significa darse cuenta. Por eso que es un estado de conciencia, el darse cuenta. Y ese darse cuenta es la parte fundamental de la práctica del yoga. Una persona que practica yoga para poder llegar a lo que es la autorrealización o al darse cuenta, ¿no? Esa es la base de todo el asunto. O sea, todo lo que practica, dice, claro, al principio, dice, es amargo como un veneno, pero si uno sigue las regulaciones con éxito y llega a la posición trascendental, comienza a beber un verdadero néctar y disfruta de la vida. Al principio la práctica del yoga es complicada y es difícil. Por ejemplo, en mi experiencia personal, cuando entré en el monasterio, cuando yo tenía 20 años, entré en el monasterio de la India y había que levantarse a las 4 de la mañana y tirarse un balde de agua fría, y en el lugar donde estábamos realmente era muy frío. Era fuerte eso. Y después había que dedicarse a la práctica del conocimiento, a la práctica de los mantras, los ejercicios yógicos. Y claro que era complicado. Todo eso al principio es un sufrimiento. También lo que era la alimentación, ¿no es cierto? Nosotros venimos de una alimentación occidental y aquí nos hacíamos vegetarianos. Dejábamos de lado todos los tóxicos, no había ni alcohol, ni nada por el estilo, ni drogas. Entonces claro que había un cambio total en la vida de uno. Al principio todo eso era un sufrimiento porque venías acostumbrado a llevar otro tipo de vida. Pero una vez que alcanzabas el nivel de conciencia, entonces sí realmente alcanzabas la felicidad, y esa felicidad dura para toda la vida. Una persona que llega a este estado de conciencia es realmente feliz. ¿Por qué? Porque el conocimiento es el que te hace entender los conflictos y superar los conflictos, superar todos los problemas, los obstáculos que hay en la vida, los puedes lograr fácilmente porque es el conocimiento. Este conocimiento es la base de ese estado de conciencia. Bueno, seguimos practicando y conociendo las enseñanzas de Krishna. Jai, Hare Krishna, Namaste.